Muy buenas noches para todos. Vamos a hablar de la desaparición forzada, la ausencia, la incertidumbre y la soledad. Esta noche me acompaña Andrea González, Jessica Ortiz y quien les habla, Erika Romero. Trataremos los acontecimientos y la descripción de los hechos. Según la Comisión de la Verdad, en Colombia existen más de 210.000 casos de desaparición forzada. A lo largo del país, miles de familias andan en la búsqueda de sus seres queridos, lo cual es una estrategia del paramilitarismo para infundir terror, no solo a la familia, sino a la comunidad. Las familias llevan décadas buscando respuestas para acercarse en algún paradero que les permita saber qué pasó con sus desaparecidos. Están en búsqueda de sus cuerpos para poder realizar una cristiana sepultura y sanar heridas, pero esto no ha sido posible ya que no se encuentra un responsable de estos hechos. El dolor, el sufrimiento y la angustia que viven estas familias se agravan al pensar cómo fueron asesinados, qué tuvieron que pasar sus seres queridos, si quizás fueron masacrados o no. Pero a pesar de todo, ellos no pierden la fe de volverlos a encontrar con vida, a pesar del transcurso de los años, como es el caso de una mujer a la cual le arrebataron la vida de su hermana de tan solo 15 años. Ella expresa lo siguiente: yo he pasado todos los días de mi vida rogándole a Dios que me la devuelva viva. Me convertí a la iglesia cristiana, la coloqué en cadenas de oración. No hay un día que no le diga a Dios, Señor, tú que todo lo puedes, devuélvemela, tráemela. Pero la semana pasada me informaron que el hombre que la mató ya confesó. La gente dice que eso me ayudará a descansar, pero qué va, yo tengo un gran dolor, tengo rabia y una decepción. Tanto rogar, tanta fe y tanto suplicar y nada. El hombre que la mató dizque dijo dónde la enterraron, pero a nosotros nos toca esperar. No sabemos en cuánto nos entreguen los restos. Y es que acá nos damos cuenta cuántas familias están esperando a que les devuelvan los restos para poder realizar una cristiana sepultura y quizás así hacer un poco más llevadero su duelo y poder sanar un poco más su corazón. En los actores de los hechos podemos evidenciar las múltiples personas que integran esta realidad, como lo son las familias que tienen que padecer el sufrimiento y la agonía y la búsqueda de sus desaparecidos, los grupos armados, el ejército, las comunidades que se deben desplazar para no padecer esta agonía y tener que y poder salvar y resguardar a sus familias, los tribunales de justicia y paz y demás. Los impactos que se produjeron no fueron causados solamente por las acciones violentas. Por el contrario, más adelante vinieron factores que fueron acabando con la integridad de cada una de las personas. Se vieron condiciones de impunidad en donde no eran válidos los derechos, donde no eran tenidos en cuenta los argumentos, donde la justicia no prevaleció, donde simplemente lo que se hizo fue una violación frente a los derechos humanos que debíamos tener en cuenta. La falta de atención institucional prevaleció al ignorar la situación y la problemática que cada uno de estos integrantes estaba viviendo y que estaban siendo afectados tanto por actos criminales como del conflicto armado. Muchas familias se vieron obligadas a desplazarse de un lado a otro, se vieron obligadas a abandonar sus casas y abandonar sus territorios. Asimismo, diferentes madres se vieron obligadas a simplemente abandonar sus familias, abandonar sus orígenes y más de unas fueron abusadas, fueron violentadas, fueron agredidas y sus hijos, muchos fueron reclutados. Las desapariciones forzadas ocurridas en el país son difíciles de establecer, dadas las circunstancias y condiciones que rodean la ocurrencia de este crimen de lesa humanidad. Algunas razones por las que pasan estos hechos son las identidades políticas disidentes, las prácticas de orden social que imponen los actores armados y las prácticas que perjudican el poder y control que los actores armados ejercen.
En Trujillo, Valle del Cauca, las mujeres afectadas por la desaparición forzada de sus familiares tomaron la decisión de tener noticias sobre el paradero o hallar los restos de sus seres queridos. Para muchas de estas mujeres, la tarea se ha prolongado por meses o años. La angustiosa situación que viven las familias de las personas desaparecidas las ha llevado a aplazar otras demandas, la reparación e indemnización, conocer la identidad de sus victimarios y exigir castigo para ellos. Cabe mencionar que en muchos casos las familias logran confirmar la muerte de sus seres queridos, pero no el paradero de sus restos. Algunos habitantes de Trujillo, Valle del Cauca, compartieron con los investigadores el trato y paradero que los paramilitares tuvieron con sus familiares. Y nos cuentan, los asesinaron y luego sus cuerpos fueron lanzados a los ríos o incinerados. Cada situación plantea sufrimientos y necesidades distintas, pero siempre cruzadas por el dolor, la ansiedad y la incertidumbre. A raíz de estos hechos, muchas de estas familias fueron víctimas del desplazamiento forzado, un evento complejo que altera significativamente la existencia y los proyectos de vida de cada uno de los miembros de estas familias. Es una experiencia que implica pérdidas económicas, relaciones sociales y afectivas. Teniendo en cuenta ya lo narrado anteriormente, es importante entrar a hacer un análisis más enfático en por qué es importante mantener una memoria del conflicto armado que se ha venido evidenciando en nuestro país. Como podemos ver, una de las ventajas de que se mantenga este reconocimiento es justamente eso, reconocer el camino hacia la paz nacional. Es nuestro pasado lo que nos permite ver qué debemos mejorar y cómo lo debemos hacer para llegar a tener una dignificación y una verdad y justicia en nuestro país. Reconstruyendo nuestro pasado, podemos mejorar y tener mayores habilidades, capacidades y tener el énfasis para obtener una cultura de paz. Adicional a esto es importante que recordemos el muy concurrido refrán, recordar para no olvidar. Es importante que recordemos las diferentes anécdotas, las diferentes historias, los diferentes escritos para reconstruir un tejido social y asimismo comprender nuestra realidad y llegar a mejorarla para así no cometer los mismos errores, ya que el que olvida su historia está condenado a repetirla. Como ya hemos podido evidenciar, han sido muchas las historias y muchas las anécdotas en donde muchas personas se han visto afectadas por el conflicto armado colombiano que se ha llevado a lo largo de la historia. Por esta razón es importante la recopilación de nuestra historia para poder esclarecer y dignificar los derechos que en algún momento se vieron vulnerados.